Hola gente, ¿cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué momento del día me estén viendo en YouTube y según desde qué país. Muchas gracias por estar ahí una vez más, del otro lado. Y en esta ocasión quiero agradecerle mucho, muy especialmente a José Luis Maestro Mínguez, que es el que me ha enviado para que comparta con todos ustedes su carta de desasociación o a la Watchtower, o como lo llama él, baja voluntaria de los testigos de Jehová. Él me ha autorizado que dé su nombre, así que por lo tanto muchas gracias José Luis por compartir esta carta con todos nosotros y que seguramente puede ayudar a más de uno que esté viendo del otro lado. No quiero extenderme mucho, así que voy a empezar a leer. Esta carta está fechada del mes de abril, martes 14 de abril 2020. Está dirigida al cuerpo de ancianos de la congregación Medina de Pomar, de Paseo la Virgen sin número, Medina de Pomar, Burgos. Bueno, asunto: baja voluntaria de los testigos de Jehová. Dice así: no quiero seguir perteneciendo a la organización de los testigos de Jehová. No obstante, creo que la Biblia es la palabra de Dios. Creo en Jesús y en el valor de su sacrificio. Creo en Jehová y que tiene un maravilloso propósito para la humanidad. Creo en la buena voluntad de millones de testigos de Jehová que quieren hacer las cosas bien y obedecen los mandatos de la palabra de Dios. La inmensa mayoría son o somos buenas personas que obedecemos sin cuestionar nunca nada. Pero he dejado de confiar en el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Esto está muy bueno que lo aclare José Luis, porque muchas veces, por no decir todas las veces, los que se van de la organización quedan como personas que realmente quieren hacer el mal o quieren ir al mundo a pecar o a tener malos hábitos, que aunque así fuera, la verdad que es problema de ellos, cada cual con su libre albedrío hace lo que considera necesario justo hacer con su propia vida, porque de todas formas el único juez y al único al que le rendiremos cuentas es Dios. Pero está muy bueno que él lo aclare acá, porque esto de que la mayoría, o por no decir todos los que salen de la organización, queden como grandes pecadores, malhechores, personas enfermas espiritualmente o incluso mentalmente, esto también es culpa de la Watchtower, que los hace quedar de esa forma, que los hace quedar como personas peligrosas, como personas que son malas influencias para los demás. Por eso es que se genera esto, ¿no? Esto de que no se trate después con expulsados una vez que salgan, no solamente por esos textos bíblicos mal usados que utiliza la Watchtower para justificar el trato de los expulsados, sino también porque, aunque eso no existiera, por decirlo de alguna forma, de todas maneras es una mala influencia relacionarse con gente como estos expulsados, ¿verdad? Gente que los hacen quedar como si fueran peligrosos, como si fueran un riesgo para los demás. Pero acá José Luis aclara, o sea, él cree en Dios, cree en Jesús, cree en que la Biblia es el mejor libro en el cual nos podamos basar, él lo considera una autoridad, pero como él bien recalca acá y lo pone en negrita y subrayado, pero he dejado de confiar en el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. O sea, él no dejó de confiar en Dios. Y eso yo lo quiero aclarar para también los testigos de Jehová que entran acá a ver los videos. Él no dejó de confiar en Dios, no dejó de confiar en Jesús, no dejó de confiar en la Biblia. Simplemente dejó de confiar en el cuerpo gobernante que ha demostrado ya ser bastante inestable en sentido espiritual y en muchos otros sentidos. O sea, no ha demostrado ser confiable y no ha demostrado representar a Dios acá en la tierra. Ellos se han autoproclamado como el esclavo fiel y prudente, que cuidan de los intereses de las ovejas de Jehová, más bien cuidan de sus intereses. Pero la realidad es bastante distinta. Cuando uno examina con más cuidado la palabra de Dios, investiga de un modo imparcial la historia de los diferentes dirigentes que ha tenido esta organización y su modo de manejar asuntos que no solo eran y son interpretaciones caprichosas por ellos, sino que ha afectado la vida de miles de nuestros hermanos, no tiene más remedio que, como mínimo,
poner en duda su autoridad como representantes de Cristo en la tierra. Es que es así. Es decir, tantas veces han cambiado de doctrinas o tantas veces han acomodado las profecías a la conveniencia de ellos, escudándose en el versículo de Proverbios que dice, que habla sobre que la senda de los justos es progresiva, porque la luz se va haciendo cada vez más clara a medida que se establece el día, pero para ellos el día nunca parece establecerse. Esto es como pretender que uno confíe en una persona que es inestable psicológicamente, o una persona que es bipolar, o que de repente no es una persona confiable, una persona que una vez te dice una cosa, otra vez te dice otra, o que no cumple lo que promete o no cumple sus compromisos. ¿Confiarías realmente o seguirías confiando en una persona así? En una persona que no te cumple lo que dice, que tiene un carácter inestable, que no sabes a qué atenerte con esa persona. Obviamente que no, y tal vez te apartarías para protegerte mentalmente, porque una persona de esa forma o de esas características es una persona tóxica. Obviamente que no le hace bien a nadie, y no es raro que no solamente José Luis, sino muchas otras personas que se van de la organización, no es raro que dejen de tener confianza en los dirigentes de la organización Watchtower, que se dicen ser representantes de Dios, pero que han cambiado de opiniones, de profecías, o no de profecías, sino de interpretación de las profecías, con esa excusa de las nuevas luces, sin darse cuenta de que, o a lo mejor sí se dan cuenta, pero tampoco les importa, que traicionan la confianza de todos aquellos que ponen su fe y su confianza en ellos. No es gratuito, no es gratuita esta inestabilidad que tiene la organización Watchtower en cuanto a sus doctrinas, en cuanto a su proceder. Esto de no mostrarse confiable, de no mostrarse estable, hace tambalear la fe y la confianza de las personas que están ahí adentro. Aproximadamente hace 3 años empecé a tener conciencia de los casos de abusos de niños que existen dentro de algunas congregaciones y del tratamiento que la organización daba a estos casos. La verdad es que desde entonces siento una indignación y vergüenza que no se pueden imaginar. Y no es solo por el hecho de que existan estos pecados o que se trate de miles de historias, sino por el ocultamiento y las malas instrucciones que se dan a los ancianos de congregación para tratar estos casos. Parece que el objetivo es que no se sepa nada, para no manchar la reputación de la organización. Claro, acá te salen con eso de que, hoy no, cállate, porque no hay que causar oprobio al nombre de Jehová. Pero como si fuera que Dios no ve, como si fuera que Dios no sabe lo que está pasando ahí. Causar oprobio al nombre de Jehová, como si Dios no pudiera limpiar su propio nombre. Más bien es como dice acá José Luis, más bien tratan de no mancharse ellos. Su nombre como organización, como institución o como empresa. Como él dice acá, o sea, la indignación que él sentía no es tanto porque ocurran esos casos de pedofilia, que bueno, sabemos que vivimos en un mundo donde hay maldad, donde hay perversión. El ser humano es perverso. Y cada vez es peor, como está escrito, por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Los hombres serían crueles, amadores de sí mismos, amadores de placeres más que de Dios. Pero no se trata esto de tanto de que ocurran estas cosas, sino la forma en que se resuelven o que no se resuelven y que se pasan por alto estas cosas y la manera como tratan a las víctimas, que es como que si fueran abusadas 2 veces, no solo cuando las abusa el pedófilo o el violador, en caso de que sea una persona mayor de edad, tanto si es niño como si es mayor de edad, el caso está mal, sino por la forma como la tratan a esa persona después en la organización, cómo se trata de encubrir al delincuente, porque el abuso es más que un pecado, es un delito. Entonces es como que estas personas fueron abusadas 2 veces.
como dice él acá, sino por el ocultamiento y las malas instrucciones que se dan a los ancianos de congregación para tratar estos casos. Parece que el objetivo es que no se sepa nada, por supuesto. Ese es el objetivo, esa es la cuestión. Cállate, no causes oprobio al nombre de Jehová. Típica excusa barata, excusa que no tiene como intención sencillamente no mancharse ellos, no manchar el nombre de la Watchtower como institución. Pero resulta que el efecto ha sido el contrario. Han conseguido que miles de hermanos se vayan. Las asambleas cuyo lema era no se rindan, debería haber sido no se vayan. Porque, ¿por qué no piden perdón a las víctimas como ha hecho la religión católica? Religión a la cual han criticado, han defenestrado, la han llamado la gran ramera, Babilonia la grande, cuando no se dan cuenta que ellos son aquellas cosas que de lo cual acusan a los demás, es lo que ellos mismos son, como que proyectan, reflejan lo que ellos son. ¿Por qué no son capaces de ponerse en el lugar de las víctimas y comprender el terrible sufrimiento que han soportado durante años niños y jóvenes inocentes, cuando parte de ese sufrimiento lo ha causado sus instrucciones? Parece que al cuerpo gobernante solo le preocupa el dinero que les ha costado los juicios perdidos y no el dolor de las ovejas tiernas de Jehová. Es cierto eso, parece que le duele más el dinerito que tiene que soltar, que tiene que largar para indemnizar a esas víctimas, en lugar de dolerse, aunque mínimamente dolerse por el sufrimiento que están pasando estas personas, porque por mucho que le paguen, por más que le paguen millones, ya dejaron marcadas a esas personas. Un abuso no es cuestión de un rato, decir, bueno, te abuso y ya está. Las secuelas duran años, toda la vida. Y por más que esa persona logre salir adelante con ayuda, con terapia psicológica, con mucha comprensión y mucho amor, las cicatrices quedan. Son heridas que se van sanando, que se van cicatrizando, pero la cicatriz después queda, esa marca queda. Deberían tener por lo menos más respeto y más consideración hacia esas personas que han sufrido esta experiencia horrible que es el abuso. Abuso no solo sexual, yo diría otra clase de abusos también. Porque adentro de la organización Watchtower no es solamente abuso en cuanto a lo sexual, a la pedofilia, toda clase de abusos. Hay abusos de poder que también destruye la autoestima y la integridad mental y espiritual de muchas personas. Que muchos salen de ahí, pero el daño ya está hecho. Muchos salen de ahí, pero salen mal psicológicamente. Muchos están con tratamiento psiquiátrico de por vida o por muchos años, medicados. Digo yo, pregunto, ¿la organización Watchtower se pondrá a pensar, o los dirigentes, o los que llevan la delantera, o los 8 que forman el cuerpo gobernante, se pondrán a pensar en eso alguna vez? Digo, entre whisky y whisky, ¿se pondrán a pensar en eso? ¿O más bien le duele que no se puedan comprar un nuevo Rolex porque le tuvieron que pagar una indemnización a una víctima de abuso? Cosa que les duele, parece, soltar ese dinerito que después tienen que recuperar, se preocupan por recuperarlo. ¿De qué forma? Pidiendo donaciones para ayudar a los afectados dentro del pueblo de Jehová, cuando sabemos que dentro del pueblo de Jehová se ayudan entre los propios hermanos. Es muy triste tener que escribir esto, pero es una realidad que está ante los ojos de todo aquel que quiera ver. Esta es una gota de veneno que no puedo soportar. ¿Se acuerdan el video, uno de los videos anteriores donde leía la carta del amoroso anciano? Ese amoroso veneno. Esto es la organización Watchtower. Un amoroso veneno que tiene un cartel que dice contiene azúcar. Y desde que muchos se comen y después mueren en vida. Mueren lentamente. Eso es la organización Watchtower. Un amoroso veneno que tiene rico sabor, pero que es veneno al fin. Fruto de mi investigación personal e imparcial, también he hallado que algunas doctrinas que son el fundamento de los testigos de Jehová están equivocadas. Pero percibo una resistencia a corregir esos errores y con humildad reconocerlo. Por ejemplo,
la fecha de 1914 que viene de un cálculo que parte de 607 antes del Era Común. Es una manipulación de las verdaderas fechas históricas. Como consecuencia, la doctrina de la generación nunca se podrá acomodar a sus predicciones. Conocí a los testigos en 1978. Entonces se explicaba que la generación de la que habló Jesús era una generación de años, concretamente de 70 u 80 años, basándose en Salmos 90:10. Después, como los cálculos no salían y la generación se agotaba, se cambió la doctrina y se explicó que no era una generación de años, sino de personas, las que nacieron a partir de 1914. Y ahora, después de tenernos años dando vueltas sobre este tema, nos hablan del traslape. Y luego, como otros supuestos nuevos entendimientos, abren el paraguas de Proverbios 4:18 y debajo de ese texto cabe todo. Claro, el texto de que dice de que las sendas de los justos se va haciendo cada vez más clara conforme sus nuevas luces, ¿no? ¿Verdad? O sea, la senda de los justos se va haciendo cada vez más clara hasta que el día queda firmemente establecido. Pero este día no se les ha terminado de establecer nunca. Y como se les ha venido la noche, ese día no solo no se ha establecido, sino que ha venido la noche de golpe, han sacado las doctrinas del traslape, que honestamente yo no la entiendo. O sea, intenté buscar información al respecto, pero no sé si me parece, si es tan ridícula esta idea del traslape, que por eso no la puedo entender, no me entra en la cabeza. Y de verdad hay gente que todavía está ahí adentro y se deja engañar con esto. Eso del traslape, por empezar, no existía cuando yo era testigo. Todavía estaban con eso de la generación, eso de la generación que vieron las circunstancias, los acontecimientos a partir de 1914, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etc. Yo fui enseñada en esa doctrina que se manejaba en ese entonces. Claro, empezaron a pasar los años y vieron que se les venía la noche, que el día no llegaba, no le daban las fechas, no le daban las horitas del día y entonces tuvieron que inventar lo del traslape, que es tan ridículo que tal vez por eso no lo puedo entender. Y si lo tuviera que explicar, tampoco podría. Porque en una mente, o sea, una persona que tiene 2 dedos de frente, no entra ese concepto ridículo. O sea, tenés que tener medio dedo de frente para realmente creerte eso. Y disculpen que hable de esta forma. No quiero ofender a nadie. Pero es tan ridículo que hasta es difícil de explicar. Sobre muchos asuntos se cumple en el cuerpo gobernante lo que dijo Jeremías 23:21. Yo no envié a los profetas, no obstante ellos mismos corrieron. No les hablé, no obstante ellos mismos profetizaron. Con el traslape tienen un colchón de años, pero ¿qué inventarán después? Claro, cuando después se pase la generación del traslape, ¿qué van a inventar? Bueno, como bien decís, José Luis, tienen un colchón de años, con lo cual ir pensando a ver qué disparate van a decir después. Muy interesante el texto de Jeremías 23:21. Yo no envié a los profetas, no obstante ellos mismos corrieron. No les hablé, no obstante ellos mismos profetizaron. O sea, Dios no les dijo a ellos que profetizaran semejantes disparates, mas ellos igual lo hicieron. Hablaron muchas cosas que Dios no les mandó. Y sabemos que cuando el profeta dice algo que no se cumple, falso profeta es, por lo cual no le teman. No tenemos que atenernos a lo que dicen, si esa profecía no se cumple. Así es como se reconocen los falsos profetas. Dios no les habló y sin embargo ellos mismos profetizaron. En vano. Pregunto al cuerpo gobernante, ¿por qué estuvieron 10 años formando parte de la Organización de las Naciones Unidas? Una supuesta bestia. Porque parte de las inversiones millonarias que realizan se usan para comprar o comerciar con armas, desoyendo a uno de los mandamientos de no matarás. ¿Cuándo decidieron usar nuestras contribuciones para hacer inversiones millonarias? ¿Por qué no existen informes o auditorías de la utilización de las contribuciones y de recursos que donamos a cada país, tal y como se hace en las congregaciones? Tal cual. ¿Por qué no pueden tener una ética? A ver, si son una institución religiosa, entre comillas, que entre comillas representa o sirve a Dios, ¿cómo no van a seguir una ética cristiana? ¿Cómo van a desobedecer los 10 mandamientos? Uno de los cuales dice no matarás. Si Dios está diciendo no matarás,
Y un cristiano no debe matar, ni debe participar en nada que implique terminar con la vida de alguien, de otra persona, porque la única autoridad sobre la vida, la única autoridad el único que tiene autoridad, mejor dicho, sobre la vida es Dios. Dios da y Dios quita. Si saben esto, ¿cómo pueden participar en hacer inversiones a empresas que comercializan o que fabrican armas? No es coherente, no es consecuente. Exacto, ¿y por qué no existen informes o auditorías? Y yo pregunto una cosa. Si esta organización hace inversiones con el dinero de las contribuciones que la da el pueblo, vamos a decirlo así, que lo da el testigo de Jehová de a pie, ¿estos testigos de Jehová de a pie no tendrían derecho sobre esas ganancias? ¿No serían como una especie de socios, vamos a decirlo así, ¿verdad? ¿No tendrían que participar en las ganancias si el dinero con el cual invirtieron es del pueblo? ¿No tendría que tener parte de esas acciones? Digo, ¿no? Si tuvieran que repartir el dinero o todo equitativamente o las ganancias que le da estas inversiones, ¿no sería lo justo? Si es dinero que da el pueblo. Entonces el pueblo debería ser socio de estas inversiones, accionistas y recibir esas ganancias. Pero me parece que no es así. Toda la ganancia va al bolsillo de la organización. ¿Por qué no confiesan la verdadera razón por la que han puesto en la calle a miles de trabajadores de Betel y de precursores especiales? ¿Por qué, si tan cerca les parece que está el fin, siguen haciendo operaciones inmobiliarias, reformas millonarias de la sede mundial y otras sucursales como las de España? Podría plantearse muchas otras preguntas, pero ¿para qué? Si la respuesta es siempre la misma, tú no pienses, tú confía en Jehová. El problema es que yo confío, sí confío en Jehová, pero no en este opaco y oscuro cuerpo gobernante. Exacto, si tan cerca está el fin, ya a la vuelta de la esquina está el Armagedón, y todo va a ser destruido. ¿Para qué siguen construyendo? Si después se va a destruir y van a tener que empezar a construir desde cero. Piensen, testigos de Jehová, piensen. Observando el funcionamiento de la Watchtower se me hace más claro que son como una empresa multinacional, cuyos objetivos principales son los miembros del cuerpo gobernante. Viajan en primera clase, se alojan en hoteles de 5 estrellas, trajes costosos, corbatas de seda, complementos de lujo, grandes banquetes, grandes bebidas caras, mientras manipulan a sus funcionarios, ancianos de congregación y sus trabajadores gratuitos, publicadores y betelitas, para que piensen que su trabajo es para Jehová, que sirven a los intereses del reino, pero lo cierto es que servimos al cuerpo gobernante y sus viles intereses comerciales. Exacto, eso que ustedes, testigos de Jehová, llaman privilegios, porque piensan que lo hacen para Jehová o para los intereses del reino, no es más que servilismo. No es más que mano de obra gratuita que le están dando a la organización Watchtower, al cuerpo gobernante. Por eso, para ello están desplegando una maquinaria de propaganda cuyo fin es manipular las mentes de los ignorantes. Los lemas se repiten una y otra vez en cada reunión o asamblea. Ahora con los videos esto se hace más patente. No se apela al intelecto sino a las emociones. Me gustaría para variar que en alguna reunión se explicara un pasaje bíblico en su totalidad, sin agobios por el tiempo asignado, una explicación teológica. Pero todos son temas cortos. El fin está cerca, el mundo es malo, el diablo está atento para entramparnos, no ser materialistas, cuidados con el sexo, predicar con celo, asistir a las reuniones, nos interesa el del reino en primer lugar, ser conscientes para donar, para la obra del reino, así más platita para pagar las indemnizaciones a las víctimas de abusos. Ponen videos y fotos para después comentarlas en detalle, o sea, te bombardean, te bombardean. Dale, que dale. Ponen películas de experiencia de hermanos que tienen dificultades, especialmente físicas, para hacernos sentir culpables por lo poco que hacemos comparado con ellos. Es verdad eso. Yo eso lo había visto en aquel entonces cuando estaba en la organización, ¿no? Te ponen ejemplos de hermanos que muchos les falta un brazo, les falta una pierna o tienen grandes problemas, tienen grandes enfermedades con todo respeto hacia esas personas.
pero que así todo predican y van a las reuniones, contribuyen a la obra del reino. ¿Y vos qué estás haciendo? Que tenés los dos brazos y las dos piernas y no estás haciendo nada, vago. Que encima informaste 2 horas menos. ¿Qué estuviste haciendo en esas 2 horas? ¿Pensando? Ni se te ocurra, ojo. Te estás enfriando espiritualmente. Mirá que nos damos cuenta de todo, Vago o vaga. Qué poco que es lo que haces. Siempre como queriéndote hacerte sentir de que lo que das nunca es suficiente. Siempre tenés que hacer más, más y más y más. Es como poner contenta a la Watchtower es como es ser como un hámster. ¿Vieron el hámster que corre en la ruedita? ¿Vieron que un hámster cuando está en su pecera, muchos lo tienen como una especie de pecera, y tiene una ruedita dentro de la pecera, y el hámster corre, todo el tiempo corriendo y no llega a ningún lado, porque claro, la ruedita está ahí quieta, corre. Bueno, eso es tratar de contentar a la Watchtower. Nunca puedes ir a ningún lado y no lo puedes tener contento. Siempre vas a ser como un hámster que corre siempre en el mismo lugar en la ruedita. Corre, hace, sacrifica, pero nunca logra ser suficiente. Ellos quieren no un pueblo oculto que honra a Jehová, quieren un pueblo aborregado que sea fácilmente manipulado. Así es, José Luis. Saben, nunca fui crédulo, es decir, aceptaba como verdad indiscutible todo lo que venía del cuerpo gobernante. Creía que todo lo que explicaban tenía apoyo bíblico. Nunca me senté a comprobar si lo que decían era así, como hicieron los cristianos de Berea. Por eso comenta Pablo que eran de disposición más noble. Nunca hice un estudio imparcial con verdadera investigación de la Biblia, usando fuentes externas a la Watchtower. Pero en los últimos años he usado la capacidad con lo que nos dotó Jehová: pensar. Esto lo disparó el abuso de menores y las tácticas de ocultamiento de dichos delitos por parte del cuerpo gobernante. Las verdades podrían hablar de muchas cosas. La verdad podría hablar de muchas cosas, como normas inagotables y no bíblicas que estos señores imponen a los testigos, que me recuerdan a cómo actuaban los fariseos en los días de Jesús. Pero estoy cansado. Es posible que lo deje para otro momento. Para finalizar, esta es una decisión mía. Mi familia no tiene nada que ver con mi decisión. Me considero cristiano porque tengo como modelo a Jesús. Seguiré con las normas de moralidad que se exponen en las Escrituras. Seguiré predicando el Evangelio de manera particular. No he cometido ningún pecado que merezca expulsión, salvo no creer en el cuerpo gobernante. Comprendo que por mi decisión no podrán hablarme mis amigos testigos. Lo respeto, pero pido por favor que si no pueden hablarme, tampoco hablen de mí. Si llega a mis oídos comentarios vejatorios o calumnias, no dudaré ni un minuto en poner las demandas correspondientes ante el Tribunal de Justicia. Dado que el contrato verbal que adquirí al bautizarme ha sido violado por parte de la Watchtower, especialmente con la segunda pregunta del bautismo, por ser esta cambiada el último año, doy por no válido mi bautismo con los testigos de Jehová. Desgraciadamente siempre creí lo que explicaron. Sus decisiones doctrinales y cambios organizativos eran por guía divina. Esta carta de baja voluntaria de los testigos de Jehová la respaldo con una garantía notarial. Pido que toda información relacionada con mi persona sea destruida y el consentimiento de uso de datos que autoricé quede desestimado. Atentamente, y pone su nombre, lo voy a acá arriba, José Luis Maestro Mínguez. Muchísimas gracias, José Luis, por haber compartido tu carta con todos nosotros. Ha quedado muy claro que tu decisión de irte no fue porque dejaste de creer en Dios, no fue porque te querías ir al mundo a pecar, que si lo hubieras hecho hubiera sido tu decisión y nadie tiene derecho a juzgarte, solamente Dios es juez. Y quedó bien en claro de que perdiste la confianza en el cuerpo gobernante, los dirigentes de la organización, porque ellos no han sabido cuidar esa confianza, esa fe que vos originalmente habías puesto en ellos. No siendo constantes. ¿Se acuerdan del texto ese de Corintios, creo que era el apóstol Pablo, de ser constantes, inmovibles, conforme el día se acerca? Bueno, la Watchtower no ha sido constante, no ha sido inmovible, inamovible. Al contrario, ha sido cambiante, ha sido inestable, no ha sabido cuidar la fe y la confianza de esas personas que originalmente sí pusieron
su esperanza en esta organización que pensaban que realmente era la verdadera aquí en la tierra. Quedó más que claro que seguís confiando en Dios, que seguís confiando en Cristo, que seguís viendo a la Biblia como tu autoridad. Y está muy bueno que lo aclararas así. Porque lo primero que opinan de los ex testigos es que, bueno, perdimos la fe en Dios, o nos volvimos ateos, o nos quisimos ir al mundo a portarnos mal, cuando la gran mayoría que están ahí adentro se portan peor que todos nosotros. Pero ha quedado mucho más que claro, y espero que esta carta sirva para, o al menos como modelo o como guía para esas personas que están ahí adentro y no saben cómo irse, no saben cómo ponerlo por escrito. Aunque yo la verdad les digo una cosa, yo me iría y nada más, pero está bueno hacer esto, de dejarlo por escrito y de hacer como hizo José Luis, ¿no? Que ponerla, ¿cómo es que puso él a lo último? Lo quiero leer textual. Dice, le puso una garantía notarial, que sea un documento con todas las garantías, con toda la validez legal, ¿no? Para que quede claro y para que cualquier cosa que haya que demandar o que haya algún asunto legal, esto tenga una validez. Para ese lado sirve. Pero lo más importante es que si vos querés irte tengas bien en claro por qué. Y no solamente el por qué te vas, sino que en realidad que vos sientas y tengas bien en claro que si vos te vas de ahí, no vas a ser castigado por Dios ni juzgado. Sencillamente te vas porque ya no podés confiar en una organización que no solamente no representa a Dios, sino que tampoco demuestra amar y respetar a su prójimo. Que ese es el principal mandamiento que dio Cristo: amar a Dios y amar al prójimo. No hacen ni una cosa ni hacen la otra. No demuestran ni amor a Dios ni demuestran amor al prójimo. Muchas gracias, José Luis, por haber compartido esta carta, y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharla. Será hasta la próxima.